Buenos días, estamos muy contentos de estar con ustedes un día más en este su programa favorito, Todo Cambia. Como todos los lunes nos encontramos Elian, Natalia y yo por supuesto, Lisbeth. Así es, esperando que todos se encuentren muy bien y estén teniendo un día increíble. El día de hoy estaremos abordando un tema muy interesante. ¿Alguna vez han oído hablar sobre el código medieval? No, sinceramente nunca he oído hablar sobre eso. He escuchado sobre eso. Tengo entendido que también se conoce como caballería. Exacto, pero para conocer más sobre este tema nos acompañan Yael Martínez García e Ingrid Rosete Flores, que son estudiantes del Colegio Preparatorio de Orizaba. Es un gran honor para nosotros estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Nos alegra mucho estar aquí para poder resolver sus dudas sobre el código medieval y desde luego para generar nuevos conocimientos a los oyentes de este programa. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí. Y díganos, ¿cómo surge el código medieval? ¿De dónde proviene? El código medieval se remonta en los siglos XI y XII. Sí, cuando la Iglesia de Roma se encarga de revestir a los caballeros con estos títulos y por ende debían adaptarse a un canon de comportamientos esperados para hacerse acreedores a este honor. ¿Y qué comportamientos debían adoptar? Sí, ¿qué tenían que hacer? ¿Tenían reglas o algo así? Desde luego que contaban con reglas, pero era un sistema que combinaba la devoción religiosa, las gestas guerras y la norma de cortesía y educación. ¡Wow! Eso suena muy interesante. Lo es. Contaban con 10 reglas principales, conocidas como los 10 mandamientos románticos de la caballería. ¿Y cuáles son? Bueno, eso lo veremos después de unos cortes comerciales. No se mueva, enseguida volvemos. ¿Sabías que el código medieval y el de los caballeros se sustentaba en el grupo de valores fundamentales y en unas pautas de comportamiento establecidas? Aquellos valores principales que los caballeros debían tener eran el valor, la justicia, la fe, lealtad, franqueza y generosidad. Además de estos valores, los caballeros debían jurar proteger a la iglesia y no retirarse ante el enemigo. Básicamente, su código, el medieval, se resumía en lo siguiente. Su actitud primordial es el valor. La espada del caballero es para defender al necesitado. Su fuerza solo debe ser usada para defender a los débiles. Su ira debe dirigirse contra los malvados. Su palabra siempre debe ser verdadera. Hemos vuelto. Bien, ¿en qué nos quedamos? Sí, en los 10 mandamientos. Dichos mandamientos eran: cree en las enseñanzas de la Iglesia y sigue todas las direcciones de la Iglesia. Defiende a la Iglesia. Respeta y defiende a los débiles. Ama a tu país. No temas a tu enemigo. También están: no muestres misericordia y no dudes en hacer la guerra contra el infiel. Cumple con todos tus deberes feudales siempre que no entren en conflicto con las leyes de Dios. Nunca mientes ni te retractes de tu palabra. Sé generoso. Siempre y en todo momento, sé justo y bueno contra el mal y la injusticia. Sí que era muy estricto el código. Lo era. Tengo una duda. ¿Había algo que los caracterizaba? ¿Algo por lo que se distinguieran? Sí, desde luego. Los caballeros se caracterizaban por su valor y coraje, por la justicia, humildad, nobleza y generosidad. Como dato extra, podemos decir que todo lo anterior se resumía en postulados, tales como: su actitud primordial es el valor. La espada del caballero es para defender al necesitado. Eso es increíble, suena muy bien. Desde luego que sí. Tengo esta duda desde que nos adentramos al tema. ¿Qué pasaba en caso de que un caballero traicionara el código medieval? Gran pregunta. Cuando se comprobaba que un caballero traicionaba el código medieval, eran degradados en una ceremonia pública, en donde se les quitaba su armadura de madera, obligándolos a andar en un caballo de palo, mientras todo el pueblo se burlaba de ellos. Muchos de los caballeros también eran desterrados y tenían prohibido regresar.
Qué vergonzoso, pero nuevamente tenemos que ir a los cortes comerciales. Volvemos en breve. Curiosidades de la época medieval. 1. ¿Llevaban ropa interior? Sí, los hombres vestían camisa y calzones cortos, cubiertos por una túnica y calzas. Las mujeres vestían camisas y sobre ellas se ponía la túnica recogida en la cintura para facilitar sus movimientos. ¿Cómo teñían la ropa? Los tintes para la ropa eran totalmente naturales. Servían copos de lana y hebras de algodón con hojas de árboles, cáscara de cebolla con semillas o zumos vegetales. ¿Existían los dentistas? Como podrás imaginar, no es la profesión más antigua del mundo, pero tiene siglos de trayectoria. Existían los sacamuelas, que iban de pueblo en pueblo arrancando las piezas que provocaban dolor. Para callar los gritos del paciente durante la operación, tocaban un redoble con uno o más tambores, y la operación, sin nada de higiene, claro, se bañaban. En primer lugar, es importante destacar que la falta de higiene en la época medieval creó nuevas enfermedades y facilitó su transmisión. De hecho, el concepto de higiene estaba aún muy lejos de aplicarse. Había baños, sí, aunque no todo el mundo los utilizaba. Hacia la mitad de la Edad Media, eso sí, se fue tomando conciencia de las ventajas de la higiene corporal. Salvados por la campana. Esta expresión surgió en la época medieval y tiene un origen bastante tétrico. Cuando fallecía una persona, se introducía su cuerpo en un ataúd. Hasta aquí nada nuevo. Esos ataúdes no siempre eran nuevos, sino que aprovechaban los que se habían usado otras veces. Y cuando los volvían a abrir para un nuevo uso, muchas veces se encontraban las tapas arañadas, porque habían sido enterrados vivos. Para evitar que volviera a pasar, comenzaron a poner una campanilla al difunto en la muñeca, de manera que, si era enterrado en vida, podía tocarla. Así, una persona permanecía varios días al lado del ataúd, de manera que, si oía la campana, podía liberarlo a tiempo. Además, era costumbre tener a los muertos varios días sobre la misma mesa en la que la familia comía y bebía, velando por si estos volvían en sí o no. De ahí también nuestra tradición del velatorio. ¿Para qué usaban los abanicos? Los abanicos no eran para el calor, sino para ahuyentar el mal olor que tenían las personas a causa de su falta de higiene. Un elemento en la época medieval que no era precisamente un adorno a la vestimenta, pero sí muy útil. Utilizaban cubiertos, no se utilizaban ni platos ni los tenedores. En la Edad Media, para comer en los banquetes, se cortaban hogazas de pan duro y se ponía la carne en el centro. Una vez acababa el banquete, se remojaba el pan en la salsa y se entregaba a los pobres. Era una manera de no tener que fregar los platos. ¿Conocías estos datos curiosos de la época medieval? Muchas de ellas se reflejan en los diferentes mercados medievales, que se han convertido ya en una tradición en nuestro país. Eventos que no solo recrean la forma de vivir de una época, sino que además impulsan el comercio en una pequeña localidad y la transforman en villas medievales en las que los visitantes pueden vivir una experiencia diferente. Hemos vuelto. Como podrán ver, el código medieval era bastante estricto y exaltaba los valores morales de la sociedad. Y sí, que lo era. ¿Y cómo llegó a su fin el código medieval? Los caballeros del medievo y su código medieval experimentaron un declive, en gran parte por el auge del mercantilismo y el surgimiento de la clase media. O sea, que fue decayendo poco a poco. Y cuando esto sucedió, en lugar de que los nobles tuvieran el control del sistema, todo el poder se trasladó poco a poco a manos del pueblo. Además, los comerciantes ricos comenzaron a adoptar las virtudes, acciones y los modales de los caballeros. Aunque a pesar de ello, cada vez se fueron utilizando menos estos comportamientos. Y eso fue lo que al final terminó con el código medieval. No me imaginé que terminara de esa forma, aunque creo que era obvio, pues casi todo siempre termina decayendo. Sí, lo mismo ha pasado con algunas tradiciones, se dejan de hacer y se terminan olvidando. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Les agradecemos por compartirnos sus conocimientos el día de hoy. Gracias por la invitación y esperamos que haya quedado más claro este tema, que es muy interesante. Por mi parte, puedo decir que aprendí mucho. Es agradable oír eso. Muchas gracias por recibirnos y esperamos volver a vernos pronto. Esperemos que así sea.
Hasta la próxima transmisión, que tengan un buen inicio de semana.